Hoy día contaré un cuento. El cuento es parte de la preservación de toda cultura. Los cuentos en quechua han sido muy importantes siempre. Espero que les guste la siguiente narración. Allimpuncha y Cachuntucoipa. Que se encuentren bien donde quiera que estén. El cuento, la narración, el comentar un mito, esto que se ha llamado la cultura oral de cualquier cultura, la oralidad, como dice la antropología, la historia contada, la historia que no se escribió, la historia que se repite y que va de boca en boca. Aquella historia ha sido muy importante para el pueblo quechua, porque se fue recepcionando desde mucho antes que los incas se asentaran en estas regiones. Y estos cuentos trascendieron, yo creo, muchas culturas, porque no podemos encontrar un solo origen. Los orígenes se mezclan, los orígenes se entremezclan entre culturas, entre sabidurías, entre prácticas, inclusive tal vez en toponimios que podemos encontrar todavía a partir de esos cuentos. Uno de los libros que más me fascinó acerca de los cuentos en los Andes, es decir, donde todos nosotros tenemos que encontrar nuestra raíz, tenemos que volver a ellos para poder encontrar nuestro origen, para poder saber cómo pensaban y cuál era la visión de los pueblos antiguos que poblaron estas regiones. Tenemos que volver al cuento. Y uno de esos libros que yo encontré ya hace más de 40 años, está resumido aquí en un texto que se refiere a los tiempos de la colonia, y estamos hablando más o menos entre el 1640 y el 1680, no se tiene una fecha determinada. Y se está hablando concretamente de una región que es la región de Huarochirí. Huarochirí se encuentra en el Perú. Y estos cuentos fueron encontrados escritos, según dice la leyenda o dice la historia, por un sacerdote empecinado en extirpar la idolatría. ¿Esto qué significa? Significa que cuando se trataba de evangelizar en estas tierras, se trataba también de eliminar la idea de Dios que tenían aquí en los Andes. Sin embargo, los extirpadores de idolatrías no tomaron en cuenta de que en los Andes no habían dioses, no habían un Dios en el sentido cristiano del concepto. Era otro su sentido y era otra la visión que los pueblos tenían de este maravilloso universo y por quién fue creado. Obviamente se hicieron la pregunta, ¿quién creó este universo? Porque de lo contrario no existiría la palabra Pacha, no existiría el concepto de Pachamama, que es universo precisamente, y tampoco existiría el concepto de Pachacama, que es el que creó este universo. Los que escribieron y recopilaron estos cuentos en Huarochirí, que es parte muy amplia de los Andes y que llega hasta nosotros en diferentes versiones, quiero decir hasta nosotros en diferentes lugares de los Andes.
Estas versiones llegan, como digo, de formas diferentes, pero quiero remitirme hoy a la fuente, que es donde fue encontrado estos cuentos, y está escrito en quechua y también en castellano, y fue recopilado por un estudioso en Bolivia. Entonces, voy a leerles algo que podríamos decir es el Génesis. ¿Cómo se originó este mundo? ¿Cómo se creó el universo en el que vivimos? Y para contestar esta pregunta, los antiguos quechuas de Huarochiri dirían lo siguiente. Anchañau papachaja uhuaca y anamanca tutamanca su tío carja. Runata iskaillata huachacunampa camarja. Juhtas kikin mikorjan. Juhtas mayqentapas cuyasqanta causachikorja. Yaya, mama. Este es el cuento, que traducido quiere decir que hace mucho tiempo existía un dios que tenía dos caras, llamado Olla Negra y Olla más o menos negra. Este creó al hombre doble, es decir, hombre y mujer. Uno de ellos se comió al otro, y de esta unión nació otro ser al que sus padres amaron y criaron con cariño. Este cuento nos está diciendo que todo ser humano nació de la unión de dos agujeros negros, que hubo una gran lucha en los cielos y se crearon dos géneros, femenino y masculino, pero además uno de ellos entró en el otro, o sea, como dice el verbo mikuir, se lo comió, pero de ahí surgió un nuevo ser, en este caso otro humano al que su padre y al que su madre cuidan con amor. Aquí nosotros encontramos la idea no de un dios antropomorfo como podríamos pensar, sino estamos encontrando la idea de lo negro, de la oscuridad, ¿no? Yana, negro, y manca, que quiere decir olla. O sea, nosotros hoy día a las ollas, a estas ollas para cocinar, les llamamos manca. Y aquí dice que existía alguien llamado Yanamanca Tutamanca. O sea, que sería como la unión de un agujero negro con otro, y de estos dos agujeros negros habría nacido la vida en dos géneros diferentes. Y de ellos, pues, nacieron los seres humanos, nacieron los hombres, y estos hombres ya tenían la idea de criar a sus hijos, como dice aquí, con kuyay. Kuyay quiere decir amor filial, criar a otro con muchísimo cariño. Es un verbo muy importante en quechua, y aquí nos dice cuyasqanta causa chicorja yayan mama. Sus padres lo criaron con mucho amor. Este cuento entonces nos está expresando de dónde venimos
Y según este cuento, los andinos venimos de las estrellas.